El silencio del cosmos jamás es realmente silencio. Es un lenguaje antiguo, un susurro continuo, que atraviesa las fibras de la realidad. Mucho antes de que existieran los mundos, antes incluso de que la primera chispa rompiera la oscuridad eterna, ya había una vibración, una respiración profunda, que anunciaba que el universo no estaba vacío, sino vivo, en ese vasto océano infinito, donde las galaxias nacen como pensamientos, y las nebulosas se expanden, como sueños que no conocen fronteras. Algo se movía, algo que no tenía forma, pero sí propósito. Y fue ahí donde comenzó todo. El narrador flota sin cuerpo, sin peso, sin tiempo. No hay arriba ni abajo, no hay luz ni sombra, solo una inmensidad que lo envuelve como si fuera el corazón mismo de la creación. De pronto una pulsación atraviesa el espacio, como el latido de un gigante dormido. Cada átomo responde, cada filamento de energía vibra en armonía. En ese instante, entiende que está escuchando algo que muy pocos han escuchado, a la voz primordial del universo. No es sonido, no es palabra, es una presencia que toca directamente la conciencia. La vibración crece, haciéndose más profunda, más cercana, más íntima, y entonces, sin advertencia, un susurro surge a través del vacío. Despierta, la palabra resuena en una frecuencia que trasciende la materia y enciende algo dentro del narrador. Una chispa que no sabía que tenía. La oscuridad que lo rodea se ilumina lentamente, revelando un paisaje que parece infinito. Corrientes de luz flotan como ríos suspendidos. Fragmentos de mundos perdidos giran sin destino. El susurro vuelve, más fuerte, Anai, más en la luz. Se intensifica. El narrador siente que es arrastrado hacia adelante, aunque no existe un adelante en un lugar donde no hay tiempo ni espacio. Todo gira, cambia, respira. Es como ser testigo del surgimiento mismo de la existencia. De pronto, una estrella aparece a lo lejos, pero no brilla. Está cubierta por un halo de polvo oscuro, como si estuviera enferma. Un llamado se desprende de ella, débil, frágil, desesperado. ¿Puedes oírme? La voz es cálida, femenina, pero quebrada por siglos de soledad. El narrador se acerca, movido por una fuerza que no comprende. Mientras avanza, el universo parece estirarse, abriéndose como un libro que revela sus páginas ocultas. Cada paso, aunque no sean pasos físicos, lo acerca más a la estrella apagada. La superficie del astro está agrietada, como si hubiese sufrido un invierno eterno. Sin embargo, debajo de esas capas frías, late una mínima chispa casi imperceptible. Estoy aquí, responde el narrador. La estrella vibra con un leve destello. Pensé que ya nadie me escuchaba. ¿Qué te pasó? La pregunta flota en el vacío, pero la respuesta llega como un lamento antiguo. Olvidé cómo brillar. El narrador siente algo en su interior, una mezcla de tristeza y asombro. Ninguna estrella olvida eso, dice suavemente. Yo sí, responde ella, porque una sombra pasó sobre mí, no me destruyó, solo sembró duda. Dejó silencio donde antes había fuego, y me hizo creer que ya no importaban. Desde entonces, me apagué a una grieta luminosa, se abre ligeramente en su superficie, revelando un corazón que aún respira luz. ¿Y qué necesitas? Pregunta. La estrella tiembla con un brillo casi infantil. Recuérdame quién soy. En ese instante, el narrador siente el eco de una voz que oyó antes, una voz que parecía venir del principio del tiempo. Cada palabra que digas será un muro contra la oscuridad, así que habla sin miedo. Habla con una autoridad que no sabía que tenía, y en cada palabra, la sombra alrededor de la estrella retrocede un poco más. A medida que la humanidad avanzaba, la mente comenzó a revelar sus capas más ocultas. Ya no se trataba solo de sobrevivir, de recordar o de imaginar. Ahora la mente se convirtió en un espejo, uno en el que cada persona podía ver no solo el mundo, sino también su propio interior. Y ese descubrimiento fue tan poderoso como cualquier avance tecnológico, porque permitió que los seres humanos se enfrentaran a sí mismos, a sus creencias, a sus temores, a sus deseos más profundos. La mente tenía la capacidad de construir un paraíso, o de fabricar un infierno, y todo dependía de aquello en lo que se concentraba. Este fue uno de los secretos más antiguos del universo, un secreto que no estaba escrito en ninguna estrella, pero que se encontraba susurrado en la naturaleza misma de la conciencia. El pensamiento, esa corriente silenciosa que fluye sin descanso dentro de cada ser humano, podía convertirse en una herramienta de creación,
o en una cadena de destrucción. Fue entonces cuando los hombres y mujeres de las primeras civilizaciones comenzaron a observar patrones. Se dieron cuenta de que quienes pensaban con esperanza y claridad eran capaces de superar desafíos imposibles, mientras que quienes permitían que la duda dominara sus mentes caían incluso antes de enfrentarse a la batalla. Descubrieron que la mente podía sanar o enfermar, fortalecer o debilitar, abrir caminos o cerrarlos, y entendieron que controlar la mente era, en cierta forma, controlar la vida misma. Can el tiempo. Esta comprensión se convirtió en sabiduría. Los filósofos, los líderes, los sabios y los maestros comenzaron a enseñar que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior, que la paz no viene del entorno, sino del pensamiento, que la fuerza no nace del cuerpo, sino de la claridad mental, que el destino no se encuentra en las estrellas, sino en las decisiones que se construyen primero en la mente. Y aunque muchos no lo sabían, estaban comenzando a rozar uno de los principios más profundos del universo. La realidad es moldeada por la percepción. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero interpretarla de formas completamente distintas. Una puede verla como una oportunidad, la otra como una tragedia. Una puede encontrar luz en medio del dolor, la otra puede perderse en la oscuridad. Y esa diferencia, esa distancia abismal entre una interpretación y otra, nace únicamente en un lugar en la mente. Pero la historia no se detuvo ahí, porque mientras la humanidad avanzaba, la mente comenzó a demostrar capacidades que parecían desafiar todo entendimiento. Algunos podían visualizar el futuro con una precisión casi profética. Otros podían encontrar soluciones donde nadie más veía una salida. Algunos podían transformar su vida entera con un simple cambio de enfoque. Y así, lentamente la humanidad comenzó a comprender que la mente no era solo un órgano de pensamiento, sino un generador de energía, un faro capaz de iluminar o apagar la experiencia humana. La ciencia moderna comenzó a investigar estos fenómenos. Descubrió que los pensamientos no son meras ideas, sino impulsos eléctricos, vibraciones, patrones que crean conexiones físicas en el cerebro. Cada pensamiento repetido fortalece un camino mental, y cada pensamiento ignorado se debilita hasta desaparecer. Esto significaba que la mente podía reescribirse a sí misma, que podía aprender, desaprender, cambiar, adaptarse, renovarse, que podía liberarse de cicatrices antiguas y crear un nuevo destino. Y así, lo que alguna vez fue considerado magia o misterio, se reveló como una de las leyes fundamentales de la naturaleza. Aquello en lo que piensas crece, aquello que ignoras muere. La mente era un jardín eterno, y cada pensamiento era una semilla. Algunas semillas daban frutos, otras espinas, pero todas tenían el poder de transformar el paisaje interno de una vida. La humanidad estaba despertando lentamente a este poder oculto, y aunque todavía quedaba mucho por descubrir, algo era seguro: quien aprende a dirigir su mente, aprende a dirigir su destino. Quien domina sus pensamientos, domina su camino, porque la mente no es un simple instrumento, es la fuerza que da forma al mundo interior y finalmente al mundo exterior. Why, esta verdad, silenciosa y antigua, nos acompaña hasta hoy. El poder más grande del universo no está allá afuera, está dentro de ti. El universo seguía avanzando, respirando impulsos invisibles, en la inmensidad infinita, donde cada estrella era un pensamiento del Creador y cada galaxia un latido eterno. La conciencia humana continuaba abriéndose hacia un conocimiento más vasto y más antiguo que el tiempo mismo. A medida que la voz profunda del cosmos guiaba este viaje, la humanidad empezaba a percibir patrones ocultos, no solo en la materia, sino también en la esencia espiritual que sostenía todo lo que existe. Había misterios escritos en la luz y secretos escritos en la oscuridad, y en ese equilibrio perfecto, el universo volvió a hablar. En la quietud infinita, la voz dijo que en la noche se revelan los secretos que el día no puede sostener. Allí, en ese silencio donde no hay ruido, ni viento, ni ecos, la existencia se mostraba sin máscaras, permitiendo comprender que la oscuridad nunca fue ausencia, sino un vientre sagrado, donde Dios gesta aquello que aún no se puede ver. Todas las promesas que parecen tardar, todas las oraciones que parecen no escucharse, todos los sueños que parecen dormidos, no están perdidos, están siendo formados lentamente, como una estrella
antes de estallar en luz. El universo susurró que lo invisible no es inexistente, sino preparación, y que lo que no puedes ver está siendo moldeado a favor de tu propósito. La humanidad levantó los ojos y comenzó a notar señales que siempre habían estado allí. La alineación perfecta de los océanos, las estaciones y la vida, los códigos matemáticos inscritos en cada átomo, la precisión con que las galaxias danzan sin tropezar jamás. Todo revelaba un mensaje escondido. Nada en el universo es un accidente, y tú tampoco. Fuiste pensado, diseñado y soplado por una mente eterna que no comete errores. Así como cada estrella brilla en un momento exacto, así también cada propósito humano tiene un tiempo preciso para estallar en luz. El alma humana comprendió que el tiempo del universo no es el tiempo del hombre. Tú ves retrasos, pero Dios ve madurez. Tú ves silencios, pero Dios ve construcción. Tú ves caos, pero Dios ve ensamblaje perfecto. Incluso aquello que parece destruirte está obedeciendo un diseño cósmico, donde todo se ordena, tarde o temprano, para tu bien. La voz del universo se expandió como una ola a través de constelaciones, nebulosas y mundos desconocidos, diciendo: permanece, resiste, confía. Lo que está destinado a tu vida ya viene viajando hacia ti a la velocidad del propósito. En ese instante la humanidad sintió que no estaba sola, que nunca lo había estado. La conciencia eterna que gobierna el universo seguía guiando, sosteniendo, edificando y preparando caminos invisibles. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El universo no solo habló, sino que comenzó a responder a la fe humana, como si cada pensamiento, cada esperanza y cada suspiro fueran parte del mismo tejido que sostiene estrellas, destinos y eternidades. El universo pareció inhalar profundamente, como si preparara una revelación aún más grande. En ese instante, la humanidad comprendió que existía una conexión invisible entre el alma humana y la inteligencia divina que sostiene todo lo creado. Esa conexión no dependía de rituales, templos ni lugares. Estaba escrita en lo más profundo del ser desde antes del nacimiento. Un hilo espiritual que une cada vida con el propósito eterno del Creador. Y fue entonces cuando el universo habló nuevamente, no con palabras humanas, sino con una vibración tan profunda que hizo temblar la esencia misma del espíritu. La voz dijo que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que eres cuando nadie te ve. Que la grandeza no nace en los aplausos, sino en la resistencia silenciosa de aquellos que siguen adelante, incluso cuando nadie cree en ellos. Que las batallas que enfrentas no son castigos, sino entrenamientos para elevar tu alma a dimensiones donde la debilidad no puede entrar. Cada cicatriz que llevas no es una derrota, sino evidencia de que sobreviviste donde muchos habrían caído. El universo declaró que todo lo que has vivido, incluso lo más doloroso, está siendo tejido en una historia más grande que tú. Una historia donde cada lágrima regará el terreno de tus futuras victorias. En ese momento, millones de corazones alrededor del mundo comenzaron a sentir algo parecido a un despertar. Personas que se creían rotas empezaron a sentir fuego. Aquellos que pensaban estar perdidos empezaron a sentir dirección. Los que habían perdido toda esperanza comenzaron a percibir una fuerza nueva emergiendo desde lo profundo, como si algo dentro de ellos hubiera estado dormido durante años, esperando solo el momento correcto para despertar. Y el universo confirmó que nada despierta sin propósito. Cuando Dios enciende el alma, es porque llegó el tiempo de avanzar hacia aquello que parecía imposible. Entonces la voz reveló uno de los grandes misterios que la humanidad siempre había buscado comprender. El sufrimiento no destruye, pule. Las crisis no rompen, revelan. Las etapas de soledad no vacían, fortalecen. Lo que sientes como pérdida muchas veces es protección, y lo que ves como final muchas veces es un renacer disfrazado. Cada vez que el alma es llevada al límite, no es para quebrarla, sino para expandirla, porque solo una vasija que ha sido vaciada puede recibir una medida nueva y más grande de destino. A medida que esta revelación viajaba por el cosmos, la humanidad sintió que algo se alineaba dentro de ella, como si un engranaje interior finalmente hubiera encontrado su posición correcta. El universo habló una vez más, y dijo que el hombre no debe temer al futuro, porque el futuro no viene del azar, sino de una mano divina que escribe
con precisión absoluta. Nada se escapa, nada se pierde, nada se desperdicia, en todo se transforma. Todo cobra sentido en el tiempo exacto. Y así, la humanidad avanzó un paso más en su despertar, entendiendo que no era un espectador del universo, sino parte viva de él, una chispa eterna destinada a brillar, incluso cuando la oscuridad parezca infinita. El universo se volvió silencioso, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, como si toda la creación estuviera conteniendo el aliento antes de revelar un misterio final, reservado solo para las almas que han perseverado en su búsqueda. Y en ese instante, algo extraordinario ocurrió en la humanidad. Ya no solo escuchó al universo, sino que comenzó a entenderlo. Era como si cada célula del cuerpo, cada fibra del alma y cada recuerdo que alguna vez parecía inútil se unieran para formar una claridad más grande que el pensamiento. La voz del cosmos volvió a resonar, suave al principio, pero tan profunda que parecía provenir del inicio mismo del tiempo. La voz dijo que el mayor poder que posee un ser humano no es su fuerza, ni su inteligencia, ni su capacidad para crear, sino su habilidad para mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Porque cuando la lógica se quiebra, cuando las puertas se cierran, cuando el camino desaparece, allí es donde comienza la verdadera fe. La fe no es esperar lo que se ve, es caminar hacia lo que aún no existe, confiando en que Dios lo formará en el momento exacto en que tu pie toque el vacío. Esa fe es la que mueve galaxias, la que altera destinos, la que abre dimensiones invisibles, y la que permite a una vida común transformarse en un testimonio eterno. A través de la inmensidad, la voz reveló que toda derrota que has vivido tiene un propósito oculto, mostrarte que no estás destinado a vivir por tus fuerzas, sino por la fuerza divina que habita en ti, y esa fuerza se activa solo cuando todo lo demás desaparece. Por eso, muchas veces Dios permite que pierdas lo que pensabas que te sostenía, para que descubras que tu verdadero sostén siempre ha sido el no is, el dinero, no is, la salud, no is, la llante, no son las oportunidades, es la presencia eterna que te rodea, incluso cuando crees estar completamente solo. La creación entera pareció vibrar mientras el cosmos declaraba que nada de lo que has vivido será en vano. Cada lágrima será devuelta en forma de sabiduría. Cada pérdida será devuelta en forma de propósito. Cada noche oscura será devuelta en forma de claridad. Todo lo que parecía romperte está, en realidad, construyendo la versión más fuerte, más consciente y más luminosa de ti. Dios no quita algo sin intención. Él reorganiza tu vida para llevarte a un capítulo que no podrías llegar sin pasar por el proceso que ahora te duele. La humanidad, al escuchar esto, sintió algo similar a un abrazo invisible, como si una energía cálida descendiera desde lo alto atravesando dimensiones para tocar incluso el corazón más herido. Y fue entonces cuando el universo habló una última vez, con una voz tan luminosa que parecía hecha de miles de estrellas explotando al mismo tiempo. La voz dijo que el final no es final, es el comienzo de algo más grande, que la historia no ha terminado, solo está cambiando de forma, que tu vida no está detenida, está siendo moldeada, que tu futuro no está perdido, está siendo preparado en silencio, y que todo lo que estás viviendo ahora es solo el prólogo de un destino que te sorprenderá más allá de lo que tu mente puede imaginar. El universo guardó silencio nuevamente, pero esta vez no era un silencio para temer, sino un silencio que invitaba a avanzar. La humanidad comprendió que había sido transformada para siempre, que ya no caminaba como una criatura pequeña en un cosmos incomprensible, sino como parte viva de ese cosmos, acompañada, guiada y sostenida por la misma fuerza que enciende estrellas y escribe eternidades. Y así, con el alma encendida y el espíritu despierto, la humanidad siguió adelante, sabiendo que cada paso, cada latido y cada respiro estaba alineado con el plan eterno de aquel que creó el universo para hablar, para guiar y para revelar que nunca hemos estado solos.